Ocurrió frente a la iglesia de San Miguel, en un mediodía gris de otoño, cuando el olor de las coronas aún se mezclaba con el incienso. La campana acababa de callar y yo seguía con el abrigo negro puesto, como si quitármelo fuera a traicionar algo. Mi hija me tomó del brazo, su mano era firme, no temblaba. Sin alzar la voz, casi con cuidado, dijo: «Papá, después de hoy no vuelvas a la casa. Ya está decidido». La gente pasaba alrededor, vecinos del barrio que me habían visto trabajar toda la vida. Algunos bajaron la mirada. Yo asentí en silencio. Sentí el peso de las llaves en el bolsillo, frías como metal olvidado. En ese instante entendí algo simple y brutal. No solo había enterrado a mi esposa esa mañana, también acababan de decirme que ya no tenía techo. ¿Cómo se aprende a respirar cuando te quitan el suelo bajo los pies? Esa casa no llegó a mí por herencia ni por un golpe de suerte. Llegó despacio, como llegan las cosas que valen la pena. Yo era estibador en el puerto de Valencia, manos agrietadas por la sal y la cuerda, espalda torcida de cargar sacos que no llevaban mi nombre. Entraba antes del amanecer y salía cuando el cielo ya estaba naranja. Por la noche, mientras otros descansaban, yo levantaba paredes. Primero una, luego otra. Mi esposa me alcanzaba un vaso de agua y se sentaba en un ladrillo, sin decir nada. Ese silencio era nuestro acuerdo. 38 años de matrimonio no se cuentan en aniversarios, sino en rutinas compartidas. En el sonido de la cafetera vieja cada mañana. En la marca de humedad que nunca quise tapar porque la había arreglado ella con sus propias manos. 45 años de trabajo constante, sin vacaciones largas ni promesas vacías. Yo no aprendí a ahorrar dinero, aprendí a no deberle nada a nadie. Mis hijas crecieron allí, corriendo por el pasillo que todavía cruje cuando llueve. Les hice sus camas, sus escritorios, sus primeros armarios. Las vi irse una por una, con maletas ligeras y palabras grandes. Al principio volvían los domingos. Luego, solo en fiestas. Después, solo llamadas cortas. No me quejé. Pensé que así era la vida. Todo cambió cuando su madre enfermó. Empezaron las visitas más frecuentes, las conversaciones en voz baja en la cocina, los silencios cuando yo entraba. Frases pequeñas, envueltas en preocupación. Es muy grande para ti. Aquí ya no tienes fuerzas para mantenerla. Deberías pensar en vender. Yo asentía sin discutir. No porque estuviera de acuerdo, sino porque estaba cansado. Cansado de hospitales, de noches en vela, de ver cómo el cuerpo de la mujer que amé se iba apagando sin ruido. Nunca imaginé que, mientras yo cuidaba de ella, otros ya estaban pensando por mí. El día que murió, sentí que algo se cerraba dentro del pecho. No grité. No lloré en público. Aprendí hace tiempo que el dolor no necesita testigos. Pero tampoco imaginé que ese mismo día se abriría otra herida, distinta, más seca. Cuando mi hija dijo que la casa ya no era mía, entendí que para ellas yo ya era parte del pasado, un mueble viejo difícil de mover. Esa noche no volví. No porque aceptara su decisión, sino porque no quería discutir frente a las paredes que había levantado con mis manos. Dormí en mi coche, frente al mar. Bajé la ventanilla y dejé que el aire salado entrara sin permiso. Saqué el llavero del bolsillo. Pesaba más de lo normal. Cada llave tenía una historia, la del taller, la del portón, la del cuarto donde mi esposa cosía. Las apreté fuerte, hasta que el metal me marcó la piel. No lloré. Pensé en cuántas veces cedí por evitar conflictos. En cuántas decisiones dejé pasar por amor o por cansancio. Y entendí algo que nunca había querido aceptar. Perder a mi esposa era una cosa. Que intentaran borrarme de mi propio lugar era otra muy distinta. Y ese precio, el de quedarme sin voz ni espacio, era demasiado alto. El amanecer llegó lento. El mar seguía allí, indiferente, constante. Yo también seguía allí. Con el cuerpo cansado, sí, pero con la cabeza clara. La casa no era solo un edificio. Era la prueba de una vida entera.
y aunque aún no sabía cómo, supe que no iba a entregarla en silencio. ¿De qué sirve trabajar toda una vida si al final te enseñan la puerta como a un extraño? La tercera noche sin casa es distinta a la primera. El cuerpo ya no protesta tanto, es la cabeza la que no se calla. Dormí poco, con el asiento inclinado y una manta vieja que olía a gasoil y sal. A ratos escuchaba risas lejanas del paseo marítimo, gente que volvía a casa sin pensar en ello. Yo miraba el techo del coche y contaba grietas invisibles, como si así pudiera ordenar el caos. Al amanecer caminé hasta el bar de siempre. El camarero no preguntó nada, me sirvió el café fuerte, en la misma taza desportillada. Bebí despacio. El sabor amargo me devolvió algo de peso en el cuerpo. En el espejo vi a un hombre más viejo de lo que recordaba, con ojeras profundas y la barba mal cortada. Aún así, seguía siendo yo. Volví a la casa a media mañana. No para entrar, sino para quedarme de pie frente al portón. El barrio estaba en silencio, ese silencio de entresemana que deja oír los detalles. Un perro ladrando a lo lejos, una persiana que sube, una radio vieja. Saqué las llaves. Dudé un segundo. Luego abrí el taller del patio, el único espacio que siempre fue mío. El olor a madera y aceite me golpeó el pecho. Allí estaba todo como lo dejé, el banco de trabajo, las herramientas alineadas, la marca de un martillazo torcido que nunca corregí. Cambié la cerradura. No fue un gesto heroico, fue práctico. Aflojé tornillos, medí, ajusté. Las manos sabían qué hacer incluso cuando la cabeza dudaba. Al cerrar, sentí una calma breve, como si hubiera recuperado un centímetro de tierra firme. La respuesta no tardó. El teléfono empezó a vibrar antes del mediodía. Primero mensajes cortos, luego llamadas. Voces tensas, reproches envueltos en preocupación. Estás exagerando. No es necesario llegar a esto. Piensa en la familia. Pensé en la familia, sí. Pensé en noches de fiebre, en cuentas pagadas a tiempo, en promesas cumplidas sin testigos. Pensé en mi esposa, en cómo me miraba cuando algo no le gustaba y aún así confiaba. No respondí de inmediato. Por la tarde llegaron las palabras más duras, dichas con educación. Abogados, sesiones, plazos. Te vas a quedar solo, me dijeron. Nadie te va a apoyar. Miré alrededor del taller. Las paredes no aplaudían, pero tampoco me daban la espalda. Ya estaba solo, pensé. Y aún así, seguía en pie. El quiebre no fue una explosión, fue una decisión silenciosa. Entendí que callar ya no era prudencia, era rendición. Que ceder por cansancio también tiene un precio, y yo ya lo había pagado demasiado tiempo. Esa noche volví al coche, pero no dormí allí. Me quedé sentado, con el llavero en la mano, girando una llave que ya no abría ninguna puerta. La luna se reflejaba en el mar como una moneda vieja. Me prometí algo simple, no iba a gritar, no iba a humillar a nadie. Pero tampoco iba a desaparecer. El conflicto ya no era solo con mis hijas. Era conmigo mismo. Con el hombre que siempre evitó el choque. Respiré hondo. Mañana, me dije, empezaría a mirar los papeles. No para atacar, sino para entender. A veces el punto de quiebre no es cuando te empujan, sino cuando decides no retroceder más. ¿Cuántas veces hace falta perderlo todo para defender lo que queda? A la mañana siguiente entré al archivo municipal como quien entra a una habitación cerrada desde hace años. El aire olía a papel viejo y a café recalentado. Saludé con un gesto corto. Algunos me reconocieron, otros fingieron no hacerlo. Pedí copias, fechas, sellos. No expliqué nada. Aprendí hace tiempo que cuando uno habla de más, pierde fuerza. Volví a la casa al mediodía. No crucé la puerta principal. Fui directo al patio y al taller. Cambié la cerradura con calma, tornillo por tornillo, sin prisa. Cada giro era una decisión. El metal encajó con un sonido seco, definitivo.
Guardé la llave nueva en el llavero y colgué el viejo candado en la pared, como aviso silencioso. Por la tarde llegaron ellas. No juntas. Primero la mayor, con esa sonrisa tensa que usa cuando quiere parecer razonable. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, mirando la cerradura como si fuera una ofensa personal. «Cuidando lo mío», respondí. No levanté la voz. Eso la enfureció más que cualquier grito. Me habló de papeles, de acuerdos verbales, de lo mejor para todos. Yo escuché. Cuando terminó, le pedí que se fuera. Cerré el taller sin dramatismo. El teléfono no paró. Mensajes largos, luego cortos, luego silencios calculados. Aparecieron palabras nuevas: mediación, notificación, abogado. No me sorprendió. Lo que dolió fue el tono. Ya no hablaban como hijas, hablaban como partes. «Esto va a traer consecuencias», me dijeron. «Ya las trajo», contesté. Solo que ahora las miramos de frente. Esa noche, sentado en una silla del taller, limpié herramientas que no estaban sucias. Necesitaba el gesto repetido, el orden simple. Pensé en el precio. Sabía que defenderme me costaría tiempo, dinero y, quizá, lo poco que quedaba del vínculo. No era una victoria limpia. Nunca lo es. Al día siguiente llegó la carta. Educada, bien redactada, con membrete. Plazos, advertencias. La leí 2 veces y la guardé en una carpeta azul. No respondí. Fui al notario del barrio, el mismo que había visto firmar a mi esposa con letra firme cuando las niñas aún usaban uniforme escolar. Me reconoció. No dijo «lo siento». Dijo «siéntese». Empezaron las visitas de familiares. Consejos envueltos en cariño, reproches disfrazados de preocupación. Cede un poco. No vale la pena pelear a tu edad. A mi edad, pensé, uno ya sabe que peleas no son por orgullo, sino por dignidad. No pedí apoyo. Pedí respeto. No todos supieron dármelo. El conflicto creció sin escenas grandes, como crecen las grietas en una pared vieja. Yo seguí trabajando, revisando papeles, pagando lo que tocaba. Cada paso era pequeño, pero iba en una sola dirección. No buscaba ganar, buscaba no desaparecer. Una tarde encontré una nota en la puerta del taller. Nada amenazante. Solo una frase: «Aún estás a tiempo». La arrugué y la tiré. El tiempo, pensé, no siempre es lo que te ofrecen, a veces es lo que decides tomar. Antes de cerrar, me quedé solo un momento. Toqué el banco de trabajo, el mismo de siempre. Respiré hondo. El primer paso ya estaba dado. Y aunque el camino se estrechaba, no iba a dar marcha atrás. Porque hay conflictos que no eliges, pero sí eliges cómo te mantienes de pie mientras avanzan. ¿Quién te enseña a defenderte cuando los tuyos confunden cuidado con control? No respondí a la presión con palabras. Respondí con tiempo. Me levantaba temprano, abría el taller y me sentaba a revisar carpetas como quien revisa una vida entera sin testigos. Papeles amarillentos, recibos doblados, escrituras con sellos que ya no se usan. Cada hoja tenía un peso distinto. No buscaba un truco, buscaba claridad. Recordé algo que mi esposa repetía cuando las niñas eran pequeñas: todo acuerdo importante se deja por escrito, aunque confíes. Entonces me pareció exceso de prudencia. Ahora, era una voz firme que me guiaba. Fui al altillo y bajé una caja de madera que no abría desde hacía años. Estaba pesada, no por el contenido, sino por la memoria. Dentro, documentos ordenados con su letra, fechas, firmas, notas al margen. Pasé tardes enteras leyendo despacio. Subrayé, comparé, llamé al notario para confirmar detalles. No discutí con nadie. Observé. Aprendí que cuando el conflicto sube de tono, el silencio bien usado es una herramienta. Mis hijas seguían insistiendo, cada vez con menos paciencia. Yo seguía trabajando, cada vez con más calma.
Una noche encontré lo que todos habían olvidado. No fue un hallazgo brillante, fue un recordatorio. Una cláusula firmada por los dos, muchos años atrás, cuando ampliamos la casa. Estaba ahí, clara, sin ambigüedades. La propiedad quedaba protegida. Ninguna cesión, venta o cambio podía hacerse sin mi consentimiento expreso. No era una trampa. Era una protección pensada a largo plazo. Pensada por ella. Me quedé sentado largo rato con el documento en la mano. No sentí triunfo. Sentí gratitud. Entendí que mi esposa no solo me había amado, me había cuidado incluso después de irse. Esa fue la palanca oculta, no el poder, sino la previsión. Sabía que usarla tendría un precio. Más tensión. Más distancia. Quizá la ruptura definitiva con quienes ya me miraban como un obstáculo. Acepté ese costo. No por orgullo, sino por coherencia. Defender lo construido también es honrar a quien lo construyó contigo. Preparé todo con orden. Copias certificadas. Citas formales. Ninguna sorpresa innecesaria. No avisé con dramatismo. Pedí una reunión. Un espacio neutral. Luz de día. Un notario presente. La verdad no necesita sombras. La noche anterior apenas dormí. Me senté en el taller, limpié el banco de trabajo y colgué el llavero en el clavo de siempre. Pasé el pulgar por las llaves, una a una. No como un amuleto, sino como un recordatorio. Cada puerta abierta había sido ganada con esfuerzo. Pensé en lo que diría y, sobre todo, en lo que no diría. No iba a reprochar el pasado. No iba a exigir afecto. Solo iba a poner los hechos sobre la mesa y sostenerlos con firmeza. A veces el plan no es vencer, sino resistir sin perderte. Cuando apagué la luz del taller, sentí una calma extraña. El camino seguía siendo difícil, pero ya no estaba a ciegas. Tenía la palanca, sí, pero también tenía claro el precio. Y estaba dispuesto a pagarlo, porque hay decisiones que no buscan aplausos, sino descanso interior. ¿Cuántas veces la fuerza verdadera se parece simplemente a estar preparado? La reunión fue un martes, a media mañana, cuando la luz entra recta por las ventanas y no deja lugar a sombras. El salón estaba ordenado de más, como si alguien hubiera querido borrar cualquier rastro de vida cotidiana. La mesa larga, las sillas alineadas, el vaso de agua frente a cada lugar. Llegué antes. Me senté sin tocar nada. Fueron entrando de a poco. Mis hijas evitaron mirarme al principio. Algunos familiares se acomodaron con gestos incómodos. El notario cerró la puerta con cuidado, como quien sabe que ese sonido marca un antes y un después. Nadie levantó la voz. No hacía falta. Me pidieron que hablara. Me levanté despacio. Sentí el peso de los años en las rodillas, pero la espalda estaba recta. No vine a pelear con mis hijas, dije. Vine a recordar lo que prometimos cuidar. Saqué la carpeta azul y la abrí con calma. Expliqué el contexto, las fechas, las firmas. No añadí adjetivos. Leí el documento en voz alta, palabra por palabra. La cláusula quedó suspendida en el aire, clara, imposible de torcer. El notario asintió en silencio. Hubo un momento exacto en el que todo cambió. No fue un grito ni una discusión. Fue el instante en que entendieron que ya no era una cuestión de opiniones, que la casa no se defendía con recuerdos, sino con hechos. Vi cómo se desarmaban las certezas que habían construido sin mí. Una de mis hijas apretó los labios, la otra bajó la mirada. Nadie discutió los hechos. No hubo acusaciones. Solo un silencio pesado, de esos que obligan a respirar hondo. Esto no se puede modificar sin su consentimiento, dijo el notario. Es válido y vigente. No sonreí. No sentí victoria. Sentí alivio, y también cansancio. Había llegado hasta allí sin insultos, sin amenazas. Había pagado el precio, noches sin dormir, distancia, palabras que no se dicen. Aún así, me mantuve firme.
Me senté. Pedí una cosa sola: respeto. No pedí disculpas ni promesas. Dije que la casa seguiría siendo mi hogar y que cualquier conversación futura tendría que partir de ese hecho. La reunión terminó sin abrazos. Algunos se fueron rápido. Otros se quedaron un segundo más, como si quisieran decir algo que no sabían cómo. Al salir, el sol seguía igual. Caminé despacio hasta el coche. Saqué el llavero del bolsillo y lo sostuve un momento. No como un trofeo, sino como quien confirma que aún tiene las llaves de su propia vida. La confrontación había terminado sin violencia, sin espectáculo. La verdad había hecho su trabajo. Mientras arrancaba, pensé en algo simple: no siempre se gana recuperando lo que intentaron quitarte. A veces se gana al demostrar que no pueden borrarte en silencio. ¿Cuántas veces hace falta decir "aquí estoy" para que te escuchen de verdad? Las consecuencias no llegaron de golpe. Llegaron como llegan las mareas tranquilas, sin ruido, pero cambiando la orilla. A los pocos días, mis hijas retiraron la demanda. No hubo anuncio ni disculpas formales. Solo un correo breve, escrito por un abogado, confirmando lo que ya sabíamos. El lenguaje era correcto, distante. Así terminan muchas cosas importantes, con palabras que no dicen nada. Algunos familiares dejaron de llamar. Otros cruzaban de acera cuando me veían en el barrio. No me sorprendió. Cuando se acaba la confusión, cada uno elige desde dónde mirar. Un par bajaron la cabeza cuando coincidimos en el mercado. Nadie preguntó cómo estaba. Tampoco lo necesitaba. El precio para ellas no fue solo legal, fue interno. Lo vi en sus miradas la última vez que vinieron a buscar cajas con cosas antiguas. Ya no hablaban de lo mejor para todos. Hablaban poco. La casa, que creían tener en las manos, se les había vuelto un límite claro. No pudieron forzarlo sin romper algo más. Y no estaban dispuestas a pagar ese costo. Para mí, el precio fue distinto. Perdí la ilusión de que el cariño siempre protege. Perdí sobremesas futuras que nunca ocurrirían. Perdí la comodidad de creer que ceder evita el dolor. Pero gané algo más estable: el equilibrio. La certeza de haberme mantenido fiel a mí mismo sin humillar a nadie. Seguí viviendo en la casa. No como antes, no con la misma inocencia. Cerré algunas puertas internas, abrí otras. El taller se volvió mi refugio. Allí el tiempo tiene otra medida. Allí nadie me apura ni me explica qué debería hacer con lo que es mío. Una tarde encontré una foto vieja, las niñas pequeñas, mi esposa detrás, la casa aún sin revocar. Me senté un rato largo con esa imagen. No sentí rencor. Sentí una tristeza limpia, de esas que no piden revancha. Entendí que el conflicto no había sido por ladrillos, sino por control. Y que poner un límite también es una forma de amor, aunque no siempre sea entendido. No pedí que volvieran. No cerré la puerta tampoco. Dejé las cosas donde debían estar, en su lugar. Aprendí que la dignidad no se negocia en reuniones familiares ni se firma por cansancio. Se sostiene con hechos y con silencio. Al caer la noche, colgué el llavero en el clavo de siempre. El sonido metálico fue el mismo de toda la vida. Nada espectacular. Justo como debe ser cuando las cosas vuelven a su sitio. No gané enemigos, perdí ilusiones. Y a mi edad, eso también es una forma de descanso. Pensé entonces que cada decisión tiene un eco. El de ellas fue descubrir que no todo se hereda por cercanía. El mío fue aceptar que defender los límites tiene un costo, sí, pero también devuelve algo que no tiene precio: la paz de mirarte al espejo sin bajar la vista. ¿Quién paga realmente cuando la verdad se mantiene en pie? Hoy sigo viviendo en la casa. Me despierto temprano, como siempre, cuando la luz entra por la ventana de la cocina y dibuja la misma sombra en la pared. Al principio todo parecía más grande y más vacío. No porque faltara gente, sino porque ya no esperaba a nadie. Con el tiempo entendí que eso no era soledad, era espacio.
El taller cambió primero. Quité cosas viejas, ordené herramientas, lijé el banco de trabajo. No para borrar el pasado, sino para hacerlo útil. Empecé a abrir la puerta por las tardes. Al principio venían 1 o 2 chicos del barrio, curiosos, sin saber bien qué buscaban. Les enseñé a medir, a cortar recto, a respetar la madera. No hablábamos de mi historia ni de la suya. Solo trabajábamos. El sonido de la sierra llenaba los silencios mejor que cualquier conversación. Algunos días, cuando el sol baja despacio, me siento en la silla baja y miro el patio. Escucho el eco de pasos antiguos, risas que ya no están. No duele como antes. La memoria aprendió a quedarse quieta. Entendí que el legado no siempre son objetos ni propiedades. A veces es enseñar a otros a sostenerse con sus propias manos. Mis hijas no volvieron como antes. Alguna llamada breve, fechas marcadas por obligación. No las empujé ni las reclamé. Dejé que cada una cargara con lo suyo. Yo cargué con lo mío. La casa se mantuvo en pie, y yo también. Cada mañana cuelgo el llavero en el mismo clavo de siempre. Ese gesto pequeño me ordena el día. No lo miro como un trofeo ni como una advertencia. Es un recuerdo simple. Las cosas importantes no se defienden con rabia, sino con constancia. Aprendí tarde, pero aprendí bien. La calma no llega cuando todo se arregla, sino cuando uno deja de traicionarse. Defendí mi lugar sin levantar la mano, sin romper a nadie. Pagué el precio. Lo volvería a pagar. A veces, uno cree que el final de una historia es el conflicto resuelto. No lo es. El verdadero final llega cuando puedes seguir viviendo sin apuro, sin miedo a que te quiten lo que eres. Y eso, a mi edad, es suficiente. Si algo queda de todo esto, es sencillo: los límites no separan, sostienen. Y la dignidad, cuando se cuida en silencio, termina enseñando a otros a hacer lo mismo. ¿No es ese, al final, el legado que vale la pena dejar?